Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Nick de Producción Jurásicas Producciones. Y bienvenidos nuevamente a esta sección en la que les mostraremos los secretos de cómo nosotros producimos nuestras películas animadas. Nuestras películas, nuestros cómics, nuestras ilustraciones. Como recuerdan la última vez, establecimos la idea, el primer paso hacia cualquier proyecto animado. Segundo paso, el guión. Nosotros en Producción Jurásica trabajamos con el guión literario. El guión literario es la herramienta que usamos para explicar bien la historia, poner a todo detalle los escenarios, la descripción de personajes, los diálogos. Nosotros no solemos trabajar con escaleta ni con guión técnico. Pero esperen. ¿Qué es una escaleta? ¿Qué es un guión literario? ¿Qué es un guión técnico? Bueno, se lo voy a hacer resumido. Escaleta. En la escaleta es un diagrama en el que ordenamos las acciones principales de la historia. Suele ser el paso previo a detallarlas bien en un guión literario. ¿Qué es el guión literario? El guión literario es la historia propiamente dicha, separada por escenas, con transiciones, con descripción de los escenarios, con los personajes, con descripción de personajes, con los diálogos, tal cual como va a desarrollarse durante nuestra película. ¿Qué es el guión técnico? Es el tercer paso. En el guión técnico ya mostramos cómo van a ser los planos, cómo va a estar angulada la cámara, cómo va a ser la iluminación. Lo dejamos escrito por sobre los diálogos, cuáles van a ser los colores de una escena, qué se va a escuchar, qué sonidos van a haber, qué música. Todo eso va en el guión técnico. Va separado por escenas y por tomas. Entonces ustedes se preguntarán, si todos estos son los pasos lógicos, ¿por qué nosotros, Jurásica, usamos solamente guión literario? Una vez que yo tengo la idea, me largo directamente a escribir. Yo una vez teniendo la idea, lo que hago es sentarme a escribir e ir desarrollando esa idea libremente, lo que me surja a través de las escenas, a través de los personajes. A mí lo que me gusta es escribir libremente y después revisar y corregir. Esto es muy curioso, significa un punto de inflexión, porque yo mientras estudiaba cine y mucho tiempo después hacía una escaleta y una escaleta muy rígida. De hecho, tengo aquí el pequeño cuaderno en el que hice mis primeras escaletas de mis primeros cortometrajes. Yo solía usar una fórmula en la que estaba estrictamente planificado en qué número de página presentábamos el problema, en qué número de página presentábamos a los personajes, en qué punto llegaba el clímax. Todo estrictamente detallado, inclusive la cantidad final de páginas que iba a tener. Hasta que entendí de forma metafórica que para que una historia se desarrolle libremente tenemos que quitarle estas ataduras. Así es como empecé a escribir, directamente escribir. No uso tarjetas, no uso anotaciones, solamente escribo y escribo y escribo. En el caso del proyecto Gatty Perry, que es el que estamos siguiendo en esta serie, es una historia que sigue a varios personajes. Cada uno de ellos tiene su arco. ¿Qué quiere decir arco? Vieron que en una historia generalmente nosotros tenemos una introducción, un nudo y un desenlace. El arco de un personaje es como si cada personaje tuviera su propia historia dentro de la gran historia. Un personaje es de una manera cuando empieza la historia, tiene un nudo, tiene un conflicto que lo transforma y un desenlace donde nos muestra un personaje que es totalmente distinto o que ha cambiado debido a la experiencia que ha vivido. ¿Qué sucede cuando estamos desarrollando una historia colectiva? Que tenemos varios personajes y más allá de lo que sucede en la historia central, cada personaje tiene su propio recorrido dentro de esa gran historia. Gatty Perry siempre quise desde un principio que los personajes gatunos tuvieran tanta relevancia como los perrunos, por decirlo de una forma. Entonces en nuestra serie siempre tenemos el grupo de los perritos, que en este caso desencadenan la historia en la serie. Tenemos el arco de los personajes gatos, que son los primeros que se topan con la enfermedad
descubierta por los perros. Tenemos el arco de la niña extraterrestre, mayormente explorado en la segunda temporada. Y tenemos la gran historia que nuclea a todos estos personajes. Una introducción, un nudo y un desenlace. Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Les gustó, Chabelos? Pues cómo no, hermano. Bueno, y así es a grandes rasgos cómo trabajo los guiones. Cualquier observación que tengan me la hacen llegar en los comentarios aquí debajo. Inclusive si les gustaría que hiciera otro video hablando más en detalle cómo es un guión para animación, también pueden dejármelo en los comentarios. No se olviden de darle un pulgarcito y a la campana de suscripción o acceso pago. Así están atentos a las novedades. Muchas gracias, saludos a todos.